Dios bendiga grandemente a quienes escuchen este mensaje. El texto para hoy es Romanos 1, 11, 17. Deseo veros para comunicaros algún don espiritual, al fin de que seáis fortalecidos, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado. A griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá es el título de la predicación. Este es un texto de la Biblia que el doctor Martín Lutero encontró y que le sirvió de base para enfrentar la estructura religioso-política que existía en aquel tiempo. Lo consideraremos en tres aspectos. Deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Lo primero que debe sentir un cristiano es amor por las demás personas y el deseo de ir a comunicar el don de la palabra de Dios a esas personas. Pablo dijo que era deudor. La pregunta es, ¿de quiénes Pablo era deudor? De griegos y de no griegos, es decir, de estudiosos y bárbaros como ellos se llamaban entre sí, o como decimos hoy, de creyentes y paganos. Ahora bien, si en concordancia con el versículo 11 Pablo no había podido ir a Roma y por tanto no había hecho ninguna transacción comercial con ninguno de ellos o ellas, ¿cómo o de qué manera Pablo era deudor? Si bien es cierto que de forma definitiva Pablo no había hecho ninguna transacción con los de Roma, es cierto que el apóstol sí había hecho una transacción con la persona del Señor Jesucristo, de quien recibió la santa gracia que no era de él. Pablo conocía muy bien la ley y la ley le había mostrado el pecado y lo había dejado muerto. Pero por la fe en el Señor Jesucristo había recibido la gracia que lo hizo vivir nuevamente, por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Así las cosas, Pablo ya era un ser vivo espiritualmente, es decir, que había recuperado la relación con Dios y era salvo. Pero ahora ese amor que Dios en Jesucristo había tenido con él lo tenía que aplicar al mundo perdido, cuya relación con Dios estaba rota por causa del pecado. Por esta razón, si la santa gracia que había recibido en abundancia no era de él, tenía la obligación de proclamarla a griegos y a no griegos, es decir, a intelectuales y a no intelectuales. Por esta razón, Pablo es consciente de que es deudor de los que estaban en Roma. ¿Y qué de esto con nosotros? Dicho de otra manera, si la palabra expuesta y dada para el tiempo del apóstol Pablo la traemos a nuestra vida de creyentes hoy, ¿qué podríamos decir? De seguro no hemos pagado nuestra deuda. Para no ir tan lejos, nuestra familia no ha recibido aún el Evangelio, que es para todos los niveles culturales, intelectuales o no, judíos o no, griegos o no. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El apóstol Pablo no se avergonzó del Evangelio, aunque éste condena a los seres humanos que creemos y seguimos a Cristo, como le sucedió al apóstol Pablo, a los demás apóstoles y al mismo Señor Jesucristo. Además, el Evangelio presenta a un Salvador crucificado y humillado, razón por la cual muchos prefieren predicar la prosperidad y no la cruz. También, al igual que hoy, había muchos suntuosos templos construidos en mármol,
como el templo a la diosa Diana que había sido levantado en Éfeso y que era considerado una de las maravillas del mundo de entonces, donde se reunían muchos y muchas para predicar un mensaje, pero falso. En cambio, no había sido construido ni un solo lugar para predicar el culto al Dios vivo por medio de la verdad del Santo Evangelio. A Pablo le correspondió predicar el Evangelio de la gracia en cualquier lugar, donde lo dejaban, donde podía. De otro lado, en Roma había quienes pensaban que Pablo no había ido a Roma porque estaba predicando un mensaje carente de prestigio, que ni siquiera había templos conectados con tal mensaje y que él estaba avergonzado de ir a predicar ese mensaje en una ciudad tan importante como lo era Roma. Pero Pablo dijo que no se avergonzaba. Dijo que el Evangelio era poder de Dios. El Evangelio en sí mismo es poder porque quien lo recibe pasa de muerte a vida en Cristo. Como sabemos, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice la Escritura que el Evangelio tenía poder en los tiempos de Pablo, de la misma forma que lo sigue teniendo hoy. Es poder de Dios porque libera de la esclavitud del pecado y lo introduce en la salvación eterna. La fe en Cristo nos identifica con Él y nos hace partícipes de su gloria. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe que proviene de Dios y por la misma fe puesta en Cristo, viene la justicia de Dios y el don de la gracia que nos declara justos, para seguir viviendo por esa fe y morir en esa fe y obtener la salvación eterna por esa misma fe. Amén. Dios les bendiga grandemente. Si estás perdiendo la fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe en el Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe, ya no hay tiempo para Él. Si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo, todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo, cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos fallan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, oremos juntos. Si estás perdiendo la fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe en el Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe, ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y
ya no sabes qué hacer. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser te da la impresión que vas en contra del mundo, todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo. Cuando te han matado, cuando tú estás triste, cuando todos fallan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, oremos juntos. Ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Todo lo que hay, todo lo que ves te parece